Aleluya. Dios les bendiga en esta hermosa noche, mis hermanos. Amén. Yo creo que es una bendición poder estar en la casa de Dios, Aleluya. gozarnos y llenarnos cada día más y más de Él. Amén. Dios bendiga a los amigos, a los hermanos que nos escuchan a través de los medios de comunicación, a donde llega esta emisora o esta sintonía o este servicio. Realmente, como dice la palabra nunca regresa vacía. Cumple su efecto donde la necesitan. Y eso es lo más importante, fíjense. Hace muchos años, siempre he testificado esto, había un conocido que tomaba mucho. Y había un hermano de la iglesia que clamaba mucho por ese conocido. Y siempre cuando estábamos en la iglesia reunidos, él siempre dedicaba oración por este conocido. Y clamaba y buscaba y le pedía a Dios que lo trajera a sus pies. Y le decía a Dios que lo convirtiera en un siervo de él. Y este conocido, por eso digo que la palabra cumple su efecto en el momento indicado. Amén. Y una vez este conocido le gustaba tomar mucho. Y ese día él cuenta la experiencia después, que iba pasando por la iglesia y el hermano que le gustaba y oraba mucho por este conocido estaba en el tiempo de intercesión y estaba clamando por este conocido. Y aquel conocido iba pero bien tomado. De repente oye su nombre y se detiene a un lado de la iglesia, y aquel hermano estaba clamando, decretando, creyendo de que Dios lo iba a traer a los pies de él. Y aquel hombre, aquel conocido, se quedó así como en shock y hasta nos cuenta que se le fue la dolencia que él cargaba. Sintió algo que sucedió en ese momento, en esa noche. Y él se quedó ahí, perplejo, quedó asustado, que clamaban y oían de que decían que lo declaraban un ministro de Dios y clamaban que Dios iba a hacer algo en la vida de él. Y su familia no daba nada por él. Y se fue. Después le pasó, se fue. Pero desde ese día, él no fue igual. Desde esa noche él sintió algo distinto. Y como a los meses, él llega a los pies de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Aleluya, bendito Dios. Él llegó entregándose a Dios, y después de un tiempo de servirle a Dios, Dios lo llama al ministerio. ¿Cuántos alaban a Dios? Y va a una iglesia Canaán. Ahí no creen mucho en la promesa del Espíritu Santo en la lengua, y Dios lo bautizó. Y tuvo que salir de esa iglesia. Y muchas experiencias que él pasó. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Se sentía la presencia de Dios. Cuando usted viene, lo suelta, y Dios está en todo lugar. Amén. Usted, a veces uno cree que la cantidad llama la presencia de Dios. Uno cree que tal vez el hermano, no, hermano, cuando usted y yo, o el que venga delante de Dios, venga con un corazón contrito y humillado,
Dios se deja manifestar de una manera especial en la vida del ser humano. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Y eso es lo que usted tiene que tener en mente. Porque qué bueno fuera que en el cielo o uno en las cosas espirituales fuera por aquel cuello que uno tiene, ¿no, mis hermanos? Ahí es conforme cada quien busque a Dios. Amén. Así de que cada día llenémonos de Él, cada día busquémosle, no importando, usted no se sienta quizás diciendo esto, no, usted venga y humíllese delante de la presencia de Dios. Fíjese que a veces uno dice es que a mí Dios no me escucha. Dios nos escucha a todos. ¿Cuántos alaban a Dios? Fíjese que hace muchos años había un hermano Lupe que él pasó clamando por su esposa. Y él dijo, ya me cansé, una hamaca, una galera. Dijo, ya me cansé, Dios no me ha escuchado, no me responde Dios, dijo él. Y de la viga salieron unas palabras y él oyó la voz de Jesús y le dijo, Lupe, no te preocupes, yo ya escuché tu oración. Y dentro de un mes tu esposa viene rendida a mis pies. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Y eso es lo que debemos de entender. Fíjese que Dios es soberano, es eterno, Él no cambia. Nosotros cambiamos. Nosotros cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos, se nos van las fuerzas, se nos va todo, y Él sigue siendo el mismo, dice su palabra, de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Dios, aleluya. Así que gocémonos en esta noche. Abran sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Aleluya. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Así que gocémonos en esta noche, mis hermanos. Lo importante es que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Aleluya. ¿Lo tenemos? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Y sed agradecidos. Padre que estás en los cielos, mira, Dios mío, en esta hermosa noche yo te pido que seas tú hablando, Señor, que seas tú llenando nuestra vida, Jesús. Padre, en este momento, llena nuestros corazones, Jesús, y úsame como a ti quieres, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué difícil es en este tiempo ser agradecidos. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, se nos olvidan muchas cosas? Y una de las cosas que en este tiempo ha estado faltando es el agradecimiento en la vida del creyente. ¿Cuántos alaban a Dios? Fíjese que cuando yo hablo de agradecimiento es el sentimiento de valoración y estima de un bien que se recibe. Yo le pregunto a ustedes, o yo me hago la pregunta, ¿cuánto hemos recibido nosotros, mis hermanos? Aleluya. ¿Cuánto bien nos han dado nosotros, mis hermanos? Y se nos olvida. Por eso que el apóstol Pablo dice, y ser agradecido. O sea, nunca te olvides de ser agradecido. Amén, gloria a Dios.
Porque fíjense, hermanos, que el problema es que cuando nosotros estamos en una situación difícil, cuando nosotros estamos pasando un proceso, nos humillamos, le pedimos a Dios, decimos tantas cosas bonitas, le prometemos a Dios, pero ¿qué pasa cuando cambia esa situación, cambia esa adversidad y entramos en un tiempo de bendición, un tiempo de bonanza? Se nos olvida dónde estuvimos, se nos olvida lo que nos han dado, mis hermanos, se nos olvida y viene el ego, viene la arrogancia a nosotros, mis hermanos, y hay tantas cosas que vienen a nosotros que ese agradecimiento, esa humildad se queda a un lado. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Qué importante es. Fíjese que cuando hablamos de agradecimiento estamos hablando la expresión o el deseo voluntario que es correspondido. Yo quiero leer un pasaje muy conocido por ustedes ahí en Lucas, donde hay 10 hombres, cuando hablamos de agradecimiento, 10 hombres que tenían una enfermedad llamada lepra, 10 hombres que estuvieron aislados por la sociedad, por la familia, y estuvieron a un lado olvidados. Yo imagino, según el Antiguo Testamento, una persona que tenía lepra no podía estar, lo que estaba a un lado del cementerio esperando cuando la gente se iba, y llegaban a los pueblos a sacar comida y salían huyendo porque no podían estar juntos con los demás. Y fíjense que la palabra dice que a Jesús le vinieron al encuentro 10 hombres. Y de lejos le dijeron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, le dijeron. Como quien dice: compadécete de nosotros. Llevamos tiempo de estar viviendo en esta situación. Ya nos cansamos. Y fíjense que Jesús nunca los hizo a un lado, sino que Jesús le da la palabra y le dice: está bien, vayan, preséntense con el sacerdocio y algo va a pasar. Y la palabra dice que cuando iban en camino, la lepra desapareció. Fíjense que no hubo necesidad quizás de llegar donde estaba el sacerdote, pues se desapareció. Algo sucedió. Pero una de las cosas que cuando hablamos del agradecimiento es el sentimiento de valoración y estima. Cuando uno se acuerda de lo que ha pasado y lo que ha vivido. Cuando uno se acuerda que no tenía dinerito, no tenía billete y estaba pasando pena y se olvida, y a veces se nos olvida eso, mis hermanos, cuando nos cae algo, cuando a veces hemos aguantado hambre quizás, o hemos con tantas dificultades sacado adelante las cosas y se nos olvida. Pero la palabra dice que uno de ellos se acordó del bien que Jesús había hecho sobre su vida. Gloria a Dios. Y dice que él va y regresó. Fíjese que dice que solamente uno se tomó el tiempo para regresar donde estaba Jesús por la sanidad que había recibido. Por eso que Jesús dice: ¿y no eran 10? ¿Y dónde están los 9? Fíjense que a él no le importó. Quizás vio a su familia, de mi familia estoy sano, pero yo vuelvo en un tiempo prudente, tengo que regresar porque en mi corazón no cabe la gratitud que aquel hombre, ni siquiera nos acercamos, y yendo hacia el sacerdote se nos limpió el cuerpo y yo tengo que ir a darle gracias a este hombre. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Aleluya. Aleluya. Y eso es el agradecimiento. Que cuando tú estés en otra posición de bien, dale gracias a Dios.
Y que no se te olvide de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios ha cambiado nuestro lamento en alegría, mis hermanos. Aleluya. De dónde Dios ha cambiado la aflicción o la tristeza en gozo, mis hermanos. Porque antes nos preocupábamos, nos afligíamos. Hoy no, hoy descansamos en Él. Hoy sabemos que lo tenemos a Él, lo tenemos todo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Aleluya. Bendito Dios. Fíjense qué importante es esto. ¿Por qué digo esto? Porque como seres humanos se nos olvida o tenemos la tendencia a olvidar el bien que nos han hecho. Se nos olvida lo que hemos recibido. Por eso aquel hombre no se le olvidó y dijo: no, hay tiempo para mi familia después, hay tiempo para esto después, pero lo primero es primero. Tengo que darle gracias a aquel que me dio la oportunidad. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Se nos olvida como humanos el ser agradecidos. Pero aquel hombre dijo: no, yo vuelvo, allá vengo para atrás. Y fue delante de Jesús. Fíjese que una de las cosas que yo veo cuando hay agradecimiento es un corazón agradecido, lo da todo. Cuando hay agradecimiento, mis hermanos, no nos importa nada, lo damos todo lo que tengamos. Pero cuando no hay agradecimiento, andamos con miseria. Cuando no hay agradecimiento, hacemos tantas cosas. Pero cuando hay agradecimiento, mis hermanos, usted dice: no, no me importa, yo tengo que hacer las cosas porque ¿dónde estuviera yo? ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Aleluya. Qué importante es, mis hermanos. Fíjense que hay otro pasaje de una mujer. Dice la palabra que Jesús llegó a la casa, al hogar de Simón el fariseo, y se sentó, y estando ahí le dijo a los fariseos que se sentaran y comieran con él. Habiendo entrado a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba con sus pies y ungía con el perfume. Imagínense, esta mujer sabía la condición que estaba, y dice la palabra que cuando llegó con Jesús, dio todo lo que tenía. Dijo: voy a llevar lo mejor. Y tuvo la oportunidad y se puso de hincada o rodillas y llegó delante de Jesús y comenzó a lavar sus pies. Y no solo fue eso, sino que con su pelo los secó, los enjugó con sus lágrimas. Y lo más duro es que decían a aquellos hombres: ay, si Jesús supiera quién es esta mujer, quién está con ella. Pero aquella mujer sabía que había encontrado paz en su corazón, sabía que estando con Jesús sintió el cambio en su vida, sintió la transformación, ya no fue la misma. En aquel momento que estuvo ahí, lloró, sintió algo especial en su vida. Por eso dijo: no, yo estoy agradecida porque este hombre no me despreció, este hombre no me vio con ojos distintos, este hombre me vio con amor, me abrazó y cambió mi vida, cambió mi tristeza, cambió mis problemas, le dio vida a lo que estaba muerto. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Aleluya. Poderoso Cordero.
Y aquellos hombres decían, si supiera quién fue esta mujer. Pero aquella mujer había tenido un encuentro con Jesús. Y eso es lo que más le importaba. No le importaba qué dijera la gente, no le importaba cuál había sido su vida pasada. Ella dijo, bueno, de aquí todo será distinto, porque ella había oído hablar de Jesús. Y cuando nosotros, mis hermanos, no conocíamos a Jesús y un día lo conocimos, sentimos la diferencia, sentimos el cambio, sentimos que no éramos iguales, porque Jesús entró en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Aleluya. Y aquella mujer sintió que su vida había sido transformada. Fíjense que si un corazón agradecido dice, no, démosle lo poquito, echémosle poquito, hagamos esto. Pero un corazón agradecido da todo, mis hermanos. Amén. Qué importante es. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Por eso que cuando ella hace ese acto y saca el perfume, el alabastro, que era lo más caro que había en esa ocasión, y jugó los pies de Jesús, como diciendo, gracias Jesús, gracias porque me diste unos minutos de tu tiempo, gracias porque quizás para otros no servía, pero para ti me has dado vida y me has dado esperanza. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos? A veces nos damos todo porque el agradecimiento se ha menguado en nuestra vida. Cuando hay agradecimiento, no importa los obstáculos, no importa la situación, no importa nada. Usted cuando está agradecido, da todo por todo. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Aleluya. Por eso que dice que no le importó a ella lavar los pies del maestro. Y aun cuando aquellos hombres, aquellos fariseos vieron, entonces respondiendo Jesús dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Y él comienza a hablar de una parábola de dos deudores. Dice, de uno debía 500 denarios y el otro debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y Simón respondiendo dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente juzgado. Y vuelta la mujer dijo a Simón, ves a esta mujer, entró en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste besos, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que son muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más a quien se le perdona poco ama. Imagínense lo que le dice Jesús a Simón. Jesús conocía el agradecimiento que había en aquella mujer. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, se nos ha olvidado ese agradecimiento? Por eso que el apóstol Pablo decía, sed agradecidos. Nunca se les olvide que en todo tiempo y en todo lugar deben de ser agradecidos. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. A veces nos preguntamos, ¿con quién debemos de ser agradecidos? El agradecimiento tiene que ver con la honra, el respeto y la obediencia. Y si miramos esto, como aquellos 10 y el uno que regresó honró a Jesús.
Fue obediente, que le dijo vayan, y fue y regresó. Amén. Entonces, ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, necesitamos que ese agradecimiento nunca se termine en nuestras vidas? Aleluya. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, recordemos todo el tiempo, mis hermanos, si usted hoy está atravesando un momento de gloria, un momento de bendición, dele gloria a Dios? Si usted está bien, dele gloria a Dios. Pero si usted no, también dele gloria a Dios. Y no se le olvide, mis hermanos, porque muchas veces, mis hermanos, se nos olvida lo que hacen por nosotros. ¿Cuánto ha hecho Jesús por nosotros, mis hermanos? Fíjense, cuando no valíamos nada, Él nos dio un valor. Cuando nadie creía por nosotros, mis hermanos. Hermano Alberto cuenta cuando él anduvo en el mundo y fue militar y he tenido experiencia con él, que cómo fue él y todo. Y nadie, la familia dice, este no va a cambiar. Ahí lo mismo. Pero Jesús sí dijo, Él puede cambiar. Yo lo voy a transformar. Él será distinto. Él será ejemplo. Él va a ganar muchas almas con su testimonio. Y hubo un cambio en la vida de hermano Alberto. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Así también ha habido cambio en nosotros, mis hermanos. Ha habido cambio. Hemos sido distintos. No somos los mismos. Desde que conocimos a Jesús, algo pasó en nuestra vida. Desde que conocimos y Jesús entró en nuestros corazones, algo pasó, mis hermanos. No somos los mismos. Cristo hizo el cambio en nosotros. Cristo ha hecho la transformación en nuestras vidas, mis hermanos. Cristo es el único que puede cambiar tu vida. Cristo es el único que te puede ayudar. Cristo es el único que te va a sacar avante de cualquier situación que estés atravesando. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Gloria a Dios. Bendito Dios. Y qué importante es que usted y yo mantengamos Maravilloso. esa gratitud en nuestros corazones. Bendito Dios. Termino leyendo el texto que leí y dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y el apóstol Pablo dice: nunca se te olvide ser agradecidos. Bendito Dios. No porque hoy ya tenemos y hemos alcanzado la cosa, no tenemos nada, mis hermanos. Entre más tenemos, pues tenemos que ser más humildes y más agradecidos con Él. Amén. Porque el que permite las cosas es Él. Si a Él le ha placido darte, pues dale más bendición y gloria a Él. Pero que eso no cambie tu vida, que no cambie tu ego, que no cambie tu condición, que no cambie nada lo que hay dentro de tu corazón. Al contrario, ante más tenga, sé más humilde. Ante más te dé Él, sé más agradecido. Aun cuando tengas más, dale la gloria a Él y Él te va a dar más. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Aleluya. Qué importante es, mis hermanos, que usted y yo cada día no se nos olvide ser agradecidos. Como aquel hombre que no se le olvidó. A él hubiera sido fácil irse con su familia y olvidarse de todo. No dice la Biblia si a aquellos 9 le salió la lepra, no dice la Biblia, pero solo dice que uno nomás fue agradecido con Jesús. A uno no se le olvidó el favor que Jesús hizo para él. A uno no se le olvidó no sé cuántas leguas o millas caminó, pero él regresó donde estaba Jesús. Él regresó alabando, exaltando, glorificando el nombre bendito de Jesús. Él quizás iba gritando en las calles: hay un hombre que sanó mi vida, hay un hombre que cambió mi vida, hay un hombre que transformó mi vida, y su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Qué importante es, póngase de pie, mis hermanos, que usted y yo nunca se nos olvide. Porque fíjense que todo se termina.
Hoy tenemos, mañana no tenemos nada. Hoy estamos, mañana no En estamos. poder a Jesús. Pero que nunca se les olvide ser agradecidos. Cierren sus ojos en esta noche. Mi buen Dios que estás en los cielos. Padre, en esta noche yo vengo delante de ti, Jesús, dándote gracias, Dios mío, gracias por la vida, por la salud, por todo lo que nos has dado, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú llenando nuestros corazones de una manera especial, Dios mío. Te pido, Señor, que nunca se nos olvide todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Si hay necesidad, ahí le están escuchando, enviamos palabras, Señor, para que seas tú llenando el corazón de cada uno, Señor. Yo vengo pidiéndote de todo corazón, Jesús.